Abuela, mi tiempo es para personas que construyen el futuro, no para ancianas que solo viven de recuerdos. La voz de mi nieta, Luna, atravesó el altavoz del teléfono como un puñal de hielo, helando el poco calor que aún quedaba en mi pequeño apartamento. No hubo gritos, ni siquiera una pausa. Fue una declaración de desprecio fría y calculada, pronunciada con la misma indiferencia con la que podría hablar del clima. Yo estaba en la cocina, con las manos húmedas de haber pelado unas papas para la cena. Una cena que sabía que comería sola. La llamada terminó abruptamente. El silencio que siguió no fue el mismo de siempre. Era un silencio pesado, cargado con el peso de la humillación. Un eco de las palabras de mi nieta resonando en las paredes. Mi corazón, que ya latía con la lentitud de mis 68 años, se detuvo por un segundo. No podía creer que esa frase hubiera salido de la boca de la niña que yo misma había ayudado a criar, la niña por la que había sacrificado tanto. La verdad era que, para ella, yo ya no existía. La humillación no vino de un extraño, sino de la persona más cercana a mi corazón, la hija de mi primogénito, Miguel Jr., y de mi nuera, Luciana. Esas palabras se clavaron en mi pecho, justo al lado de las cicatrices invisibles que las acciones de ellos ya me habían dejado. Me quedé allí, de pie en la cocina, con el cuchillo en la mano, como si el mundo se hubiera detenido en ese preciso instante. El aire se volvió denso, y un sabor amargo me subió por la garganta. La frase de Luna no era solo un rechazo, era el resumen de todo lo que había estado sintiendo en los últimos años, que mi tiempo, mis recuerdos, mi existencia entera, eran irrelevantes para mi propia familia. No había lugar para mí en su futuro. Me sentí como un mueble viejo y empolvado, esperando en un rincón hasta que fuera desechado. Sentí mis rodillas flaquear y tuve que apoyarme en el mostrador para no caer. Las lágrimas, calientes y traicioneras, comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de una rabia silenciosa, una furia que ardía bajo la superficie de mi piel arrugada. ¿Cómo podían ser tan crueles? Después de todos los sacrificios, todas las noches en vela, todo el dinero que gasté para que no les faltara nada. Me había quedado viuda hace 2 años, tras la muerte de mi amado Miguel, y desde entonces la distancia con mis hijos se había vuelto un abismo. Pero el desprecio de mi nieta, de mi Luna, era un nuevo tipo de dolor. Uno que se sentía como una traición absoluta. Ya no era solo el abandono de mis hijos, sino el rechazo de la generación que se suponía que debía llevar mi legado, mis enseñanzas. El teléfono seguía en la mesa, su pantalla oscura, un símbolo de la desconexión total. Volví a mirar mis manos, esas manos que habían cocinado, lavado y cosido durante décadas, esas mismas manos que ahora temblaban de indignación. ¿Qué era lo que mi nieta veía cuando me miraba? ¿Un estorbo? ¿Una carga? ¿Un recuerdo de un pasado que querían enterrar? Me di cuenta en ese instante de que no era solo Luna quien pensaba así. Su voz era solo el eco de lo que mi hijo Miguel y mi nuera Luciana pensaban de mí, el eco de lo que ellos le habían enseñado. Sentí que el mundo, el mismo mundo que había construido con tanto amor y esfuerzo, me estaba cerrando la puerta en la cara, sin una pizca de remordimiento. Me imaginé a mi nieta, tan llena de vida y de planes, en su mundo de jóvenes que construyen el futuro. ¿Qué futuro? Era ese, si estaba construido sobre la base del desprecio por el pasado, por las personas que les dieron la vida. No podía permitir que la historia terminara así, con mi corazón roto y mi dignidad pisoteada. Ese momento fue el catalizador que encendió una llama dentro de mí, una llama que había estado adormecida durante años. La voz de Luna, que había intentado humillarme, había despertado en mí una fuerza que yo misma había olvidado que tenía. Mi vida, que había sido dedicada a los demás, ahora sería solo mía, y ya no me disculparía por ello. Me alejé del mostrador y me senté en la silla de la cocina, la misma silla en la que solía sentarme con mi esposo, Miguel. La sensación de vacío era abrumadora, pero esta vez, en lugar de llorar, comencé a pensar. Las palabras de mi nieta me habían herido, sí, pero también me habían liberado. Habían roto la última cadena que me ataba a la esperanza de que mi familia me amara incondicionalmente.
El desprecio de Luna me había quitado el miedo a ser rechazada, porque ya lo había sido de la peor manera posible. Ahora solo me quedaba un camino por delante, un camino que no había considerado antes, el de mi propia redención. Y qué mejor manera de empezar que no dejando mi silla vacía para mis hijos, sino para mí misma. Mi nombre es Aurora Valdés, y a mis 68 años soy una viuda que vive en un apartamento de 2 habitaciones en una zona tranquila de la ciudad. La muerte de mi amado esposo, Miguel, hace 2 años, dejó un vacío en mi vida y en esta casa que ningún mueble o decoración podría llenar. Antes, el hogar se llenaba de las risas y el ajetreo de mis hijos y nietos, pero ahora el silencio es mi único compañero. La quietud, antes un lujo, ahora es una constante recordatoria de la soledad que me rodea. Me siento como si el tiempo se hubiera detenido el día del funeral de Miguel y yo fuera la única que sigue viviendo, pero en cámara lenta, mientras el mundo a mi alrededor avanza sin mí. Mi rutina diaria es un reflejo de esta nueva realidad. Por las mañanas me levanto temprano, preparo mi café y me siento en la silla de la cocina, mirando por la ventana y recordando los días en que Miguel se sentaba frente a mí, leyendo el periódico y comentando las noticias. Luego, me dedico a las tareas de la casa, a cuidar de mis pocas plantas y a coser un poco, una habilidad que perfeccioné a lo largo de los años para ganar un dinero extra. Mi salud es frágil, con algunas molestias en las rodillas y la espalda, pero no puedo dejar de moverme. Mis vecinos, el señor y la señora García, son las únicas personas con las que interactúo a diario, y su amabilidad es un pequeño faro en la oscuridad de mis días. Siempre fui una mujer de manos laboriosas. Desde que mi esposo se fue, me dedico a una serie de actividades que me mantuvieron ocupada y con un poco de dinero en los bolsillos. Fui costurera por muchos años y todavía hago algunos trabajos para mis vecinos, quienes me llaman para hacer pequeños arreglos en sus ropas. A veces, me pongo a limpiar la casa con tanta energía que mi espalda me recuerda que ya no tengo 40 años. Pero no puedo evitarlo, ya que la limpieza, de alguna forma, me ayuda a organizar mis pensamientos y a mantenerme en un estado de ánimo más positivo. Aunque mis hijos siempre me insistieron en dejar de trabajar, yo nunca podría. El trabajo es la única cosa que me mantiene viva. Mis recuerdos de Miguel son como tesoros que guardo con celo. El joyero de madera, que él mismo hizo con sus manos, todavía está en mi mesita de noche, lleno de cartas y fotografías. A veces, me siento a leerlas, sintiendo la nostalgia de una vida que se fue, pero que me hizo tan feliz. En el cajón de la cómoda, todavía guardo su camisa favorita, con su olor impregnado en la tela, y a veces la abrazo en las noches, como si él todavía estuviera aquí. Las lágrimas que derramo son silenciosas y secretas, no por vergüenza, sino porque siento que esa parte de mi dolor es solo mía, un vínculo que no quiero compartir. En este apartamento cada rincón tiene una historia. La pequeña lámpara de la sala fue comprada en nuestra luna de miel, el juego de comedor que heredé de mi madre, la alfombra desgastada por los años que pasamos juntos. No hay nada nuevo aquí. Todo está impregnado de recuerdos y del tiempo que pasó. Los fines de semana, antes, eran la oportunidad de recibir a mis hijos y nietos. Ahora son los días más largos y solitarios. El teléfono no suena y mi corazón se encoge con la esperanza de que, al menos, un mensaje de hola llegue, pero nunca llega. La verdad es que me he vuelto invisible para mis propios hijos. Miguel Jr. y su esposa, Luciana, están siempre ocupados con sus carreras y la vida social de mi nieta, Luna. Mi hija, Sofía, vive en otro país y aunque me llama de vez en cuando, la distancia es un abismo que parece insalvable. Me pregunto si, para ellos, yo soy solo una voz en el teléfono o una figura en una foto. Me pregunto si alguna vez se detienen a pensar en mí. El silencio de la casa me responde con el eco de mi propia soledad y me siento como una sombra que habita en las paredes, sin vida propia, sin un propósito que no sea el de esperar la muerte. A veces, me pregunto qué fue lo que hice mal. Fui una madre dedicada, una esposa fiel y una abuela presente. Me sacrifiqué por mis hijos y ahora, que necesito de ellos,
Me doy cuenta de que no hay nadie allí. La puerta de mi apartamento se abre solo para los carteros y para mí, y la ausencia de los ruidos de la vida familiar es ensordecedora. La televisión encendida a todo volumen no logra llenar el vacío, y el silencio de mis noches me ahoga, me asusta. La única conexión que tengo con mis hijos es a través del grupo de la familia en WhatsApp, pero incluso allí me siento invisible. Cuando escribo algo o hago una pregunta, mis mensajes son ignorados o contestados con un emoji vacío. Es como si yo estuviera hablando al vacío y nadie me estuviera escuchando. El dolor de ser ignorada por mi propia sangre es una herida que no se cura y cada día se hace más grande, más profunda. Incluso mis amistades, que en un momento me dieron un poco de paz, han comenzado a ser un problema. A medida que envejecemos, parece que nos volvemos una carga, una molestia, algo que mis amigos no quieren cargar. Me siento como un fantasma que deambula por la vida, sin un lugar fijo, sin un hogar real, sin una familia real. El único lugar donde soy alguien es en mis recuerdos, pero incluso ellos se vuelven borrosos con el tiempo. El peso de la soledad y la invisibilidad es tan grande que a veces tengo ganas de gritar. Pero el sonido de mi voz me da miedo. Me doy cuenta de que las palabras de mi nieta no fueron una simple frase, sino el reflejo de una realidad que yo no quería ver. Mi familia ya no me necesita, no me quiere, no me ve. Soy un estorbo, una carga, y mi tiempo en la tierra es solo una cuenta regresiva para el olvido. La herida que me dejó la llamada de Luna me hizo entender que mi única salida es buscar una solución por mí misma. Si te sientes identificado con mi dolor, con el silencio de mi casa y el abandono, suscríbete para escuchar más historias como la mía. Dale me gusta a este video y activa el botón de notificaciones para que no te pierdas nada. Si lo haces, estarás ayudando a que mi historia y la de muchas otras abuelas no sean olvidadas. Recuerdo la primera vez que vi a mi hijo Miguel Jr. con su traje de primera comunión. Tenía los zapatos nuevos, tan relucientes que podía ver mi reflejo en ellos, y el pantalón le quedaba un poco grande, pero yo misma lo había ajustado con alfileres la noche anterior. Había pasado horas en la máquina de coser, doblando dobladillos y estrechando costuras para que se viera como un verdadero príncipe. Miguel y yo no teníamos mucho dinero en ese entonces, y comprar un traje nuevo era un lujo que no podíamos permitirnos. La única opción era hacer el trabajo con mis propias manos, y no me importó en absoluto. La satisfacción de verlo tan feliz, tan orgulloso, era la mayor recompensa. Me sentí la mujer más rica del mundo, porque el amor que yo sentía por él valía más que todo el oro del mundo. Cuando mi hija, Sofía, enfermó con una gripe muy fuerte, pasé noches enteras a su lado, con una toalla húmeda en la frente, rezando a todos los santos para que se curara. El trabajo de costurera que hacía en casa me permitía quedarme con ella, pero eso significaba que no ganaría dinero. Por las noches, cuando ella se dormía, yo me sentaba a coser a la luz de una lámpara, para que al menos un poco de dinero entrara en la casa. No comía para que hubiera suficiente comida para mis hijos, y dormía con el estómago vacío para que pudieran tener un plato lleno. Mi marido Miguel me ayudaba en todo lo que podía, pero éramos una pareja de trabajadores humildes que tenían que hacer de tripas corazón para criar a sus hijos. El recuerdo de los cuadernos y libros de la escuela de mis hijos es uno de los más dolorosos. Tenían que estar impecables, sin arrugas, con las portadas forradas con papel de regalo para que duraran todo el año. Cuando mi hijo me pedía un lápiz nuevo o un cuaderno diferente, yo no podía decir que no. Me las arreglaba para comprarlo, aunque eso significara que yo misma tuviera que caminar al trabajo para ahorrar el dinero del autobús. Mis pies, cansados y doloridos, eran el precio que yo pagaba por la felicidad de mis hijos, y no me importaba. Recuerdo que Miguel Jr., un día, llegó a casa con una medalla de oro por haber ganado una carrera en la escuela, y yo sentí un orgullo tan grande que creí que mi corazón iba a estallar. Una vez, en una de las fiestas de la escuela de mi hija Sofía, me vi a mí misma, de pie en un rincón, con la ropa que yo misma había cosido. No era la ropa de marca que las otras madres usaban, pero era limpia y decente.
Sofía se acercó a mí y me dijo que yo era la mamá más bonita del mundo y que su vestido era el más bonito de todos. Ella me abrazó y me besó, y en ese momento yo no me sentí avergonzada. Me sentí la madre más amada de la tierra. Pero ahora miro mi reflejo en el espejo y me pregunto, ¿dónde está esa mujer? La mujer que se sacrificó, la mujer que dio su vida por sus hijos. ¿Dónde está? Hubo un verano en el que mi esposo, Miguel, se enfermó gravemente y yo tuve que asumir el papel de proveedora principal de la familia. Trabajé en 2 empleos. Por la mañana era costurera en una fábrica y por la noche limpiaba oficinas. No había tiempo para descansar, para dormir, para nada. A veces me sentía tan cansada que creía que mi cuerpo iba a colapsar, pero la imagen de mis hijos, de mi esposo enfermo, me daba la fuerza que necesitaba para seguir. El dinero que ganaba era para los medicamentos de Miguel y para la comida de la casa y para que mis hijos pudieran tener un futuro mejor que el mío. Las noches de insomnio eran constantes. Me sentaba en la cocina con una taza de té y pensaba en mis hijos, en sus sueños, en sus aspiraciones. Yo no tenía sueños propios. Mis sueños eran los de ellos. Quería que fueran felices, que tuvieran una vida mejor que la mía, que no tuvieran que trabajar tan duro como yo. Me imaginaba a mi hijo Miguel Jr. como un abogado exitoso, a mi hija Sofía como una gran artista. Y todos mis esfuerzos, mis sacrificios, mis noches en vela, eran para que esos sueños se hicieran realidad. Mi vida fue una sucesión de renuncias. Renuncié a mis estudios, a mis sueños de ser pintora, a mi deseo de viajar. Todo lo que hice fue por mis hijos. Cuando mi hijo, Miguel Jr., se casó con Luciana y me pidió que lo ayudara a comprar una casa, yo no dudé en vender la herencia que me había dejado mi madre, que eran unas joyas antiguas y muy valiosas. Se las di, sin pedir nada a cambio, y ni siquiera recibí las gracias. La única recompensa que quería era la felicidad de mis hijos y el amor incondicional. Recuerdo la última vez que abracé a mi esposo Miguel en su lecho de muerte. Me dijo que no me preocupara, que él siempre estaría a mi lado y que yo era la mujer más fuerte que él había conocido. Él sabía lo que yo había hecho por nuestra familia y siempre me agradeció por ello. Él me dio el amor, el apoyo y el respeto que ahora me faltan. Después de su muerte, yo me sentí completamente sola, pero no me permití caer. Levanté la cabeza y seguí adelante, por él y por mis hijos. Cuando mi hija Sofía me pidió que la ayudara a pagar su maestría en el extranjero, no lo pensé 2 veces. Me puse a trabajar en un 3er empleo, limpiando en un supermercado por las noches, y conseguí el dinero que ella necesitaba. Me sentí tan orgullosa de ella, tan feliz de que estuviera realizando sus sueños, que mi propio cansancio no me importaba. Sofía me mandaba cartas desde el extranjero, contándome sus aventuras, y yo me sentía una parte de su vida, aunque estuviera tan lejos. Mi relación con mi nuera Luciana siempre fue tensa. Ella me veía como una rival, una amenaza. Ella me decía, en un tono que siempre me dejaba perpleja, que yo no debería malcriar a mi hijo, que él era un hombre y que tenía que aprender a valerse por sí mismo. Pero yo no podía dejar de cuidarlo, de amarlo. Luciana veía mi amor como una debilidad y se lo transmitió a mi nieta, Luna, que ahora me trata como una carga. Es irónico, porque yo fui la que se sacrificó por ellos y ahora me pagan con desprecio. No era solo dinero lo que yo les daba, era mi tiempo, mi energía, mi paciencia. Pasaba horas sentada en el suelo, jugando con mis nietos, construyendo castillos de arena, contando cuentos de hadas. Les cocinaba sus platos favoritos, les tejía bufandas y gorros para el invierno. Mi vida giraba en torno a ellos, y yo era feliz así. El amor que yo sentía por ellos era incondicional, y nunca esperé nada a cambio. Siempre creí que el amor que yo había sembrado en mi familia era el mismo que cosecharía en mi vejez. Pero ahora me doy cuenta de que yo fui la única que sembró, y ellos se llevaron toda la cosecha. Me siento como una tierra árida, vacía, sin nada que ofrecer. El contraste entre lo que di y lo que recibí es tan grande que me duele. Duele más que cualquier dolor físico, porque es un dolor del alma,
un dolor que no se cura con el tiempo. ¿Acaso no merezco ser amada? ¿Acaso no merezco un poco de paz en mis últimos años? ¿Acaso no merezco, al menos, un poco de respeto? El rechazo de mi nieta no fue un evento aislado, sino el punto culminante de un desprecio que creció con los años, como una mala hierba. Todo comenzó con pequeñas cosas. Recuerdo la primera vez que Miguel Jr. me invitó a cenar en su casa. Cuando llegué, me sentaron en la cocina, mientras la familia comía en el comedor. «Es que en la cocina estamos más cómodos, mamá», me dijo Luciana, con una sonrisa falsa en el rostro. Yo no quise creerlo, pero el dolor me atravesó. No podía creer que mis propios hijos me relegaran a un segundo plano. Luego, comenzaron a ignorarme. En las fiestas familiares, yo me sentaba sola en un rincón, mientras ellos reían y conversaban, sin siquiera mirarme. Cuando intentaba unirme a la conversación, me respondían con monosílabos o cambiaban de tema. Yo era la invitada invisible, la madre que no podía ser parte de la familia. El dolor que sentía no era solo por la soledad, sino por la vergüenza de que los otros invitados me vieran sola, como un fantasma que nadie quería reconocer. La humillación pública se hizo más y más frecuente. En una ocasión, en la fiesta de cumpleaños de Luna, mi nieta, yo estaba hablando con una de las vecinas, y Luna se acercó a mí con una copa de vino en la mano y me dijo: «Abuela, por favor, no aburras a mis amigas. Ya sabes que ellas no tienen tiempo para tus historias». Y luego se fue, dejándome sola con la vergüenza y el dolor. Me sentí como un objeto, un mueble, algo que debía ser escondido para que los demás no me vieran. Las frases cortantes se volvieron parte de mi rutina. «Mamá, ¿por qué no te vistes mejor? Pareces una pordiosera», me dijo mi hijo una vez, cuando me presenté en su casa con un vestido que yo misma había cosido. No era elegante, pero estaba limpio y decente. Sus palabras me hicieron llorar por dentro, pero no dije nada. Luego Luciana me dijo que yo era un gasto y que mi presencia en la casa era una incomodidad para ellos. Sentí que me moría, pero tuve que tragarme mi orgullo y mi dolor, porque no quería crear un conflicto. Los gestos de desprecio eran sutiles, pero me dolían como una bofetada. Cuando me acercaba a mis nietos, Luciana se los llevaba, con una excusa cualquiera. Cuando intentaba abrazar a mi hijo, él se quedaba rígido, como si no quisiera mi contacto. Yo me sentía como una intrusa en la vida de mis propios hijos. El contraste entre la madre que yo había sido, llena de amor y de sacrificios, y la madre que ellos veían, me rompía el corazón. El desprecio se volvió un juego perverso para ellos. Mi nuera, Luciana, me sacó del grupo de la familia en WhatsApp, sin siquiera decirme por qué. Cuando le pregunté a mi hijo, él me dijo que eran cosas de mujeres y que no me preocupara. Yo me sentí excluida, ignorada, como si yo no fuera parte de la familia. Me sentí como si mi propia sangre me estuviera negando. Mi hijo, Miguel Jr., me dijo una vez que mis historias de viejas eran aburridas y que no le interesaban, que yo vivía en el pasado y que él vivía en el futuro. Me sentí desvalorizada, como si mis recuerdos, mis sacrificios, mis experiencias no valieran nada. Me sentí como si mis años de vida hubieran sido un desperdicio y que mi historia no merecía ser contada. Me dolió más que cualquier golpe, porque me quitó la esperanza de que un día ellos me entenderían. Un día mi nieta, Luna, publicó una foto de su familia en las redes sociales. Yo no estaba en la foto. Me sentí tan humillada, tan excluida, que no pude evitar llorar. Me di cuenta de que mi familia, mi propia familia, estaba tratando de borrarme de su vida, que yo era un error en su perfecta imagen de familia feliz. El dolor de ser borrada de la memoria de mi propia familia me hizo sentir que mi vida no valía nada. En un almuerzo de cumpleaños de mi nuera, me senté en la mesa, pero mi plato era el último en ser servido. Cuando mi hijo me preguntó por qué yo no comía, le dije que no tenía hambre. Él no dijo nada. Me di cuenta de que mi dolor, mi tristeza, mi hambre, no eran importantes para ellos. Yo era solo un cuerpo que ocupaba un espacio, sin importancia, sin valor. La indignación me quemaba por dentro, pero no podía decir nada.
Las palabras de mi nuera se hicieron más y más duras. «Mamá, no nos llames tanto, que nos interrumpes en nuestro trabajo. Mamá, por favor, no te quejes tanto, que la gente se cansa de escucharte. Mamá, por favor, no nos avergüences en público con tus historias». Yo me sentí como si estuviera caminando en un campo de minas, donde cada palabra que yo decía, cada gesto que hacía podía estallar en un conflicto. Me sentí como si estuviera perdiendo mi propia voz. El contraste entre la madre amorosa que yo había sido y la mujer que ellos veían me partió el alma. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían olvidar todo lo que yo había hecho por ellos? ¿Cómo podían tratarme como una extraña a una madre que lo había dado todo por ellos? Me sentí como una mendiga, pidiendo un poco de amor, un poco de respeto, un poco de atención, pero no recibía nada. El público debe entender que la vida de una madre ingrata es una vida de dolor, de humillación y de soledad. Si tú también crees que toda madre merece respeto y amor, comparte este vídeo y haz que su voz sea escuchada. En mi corazón, yo sabía que mi vida no podía seguir así. Mi amor por mis hijos era incondicional, pero el desprecio que ellos sentían por mí era un veneno que me estaba matando. Ya no podía más. Las lágrimas que yo había tragado por años estaban a punto de estallar en un torrente de dolor. Mi dignidad, que yo había mantenido a flote con tanto esfuerzo, estaba a punto de ahogarse. No podía seguir siendo una víctima. Tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. El punto de ruptura no fue un grito, sino un silencio. No fue una pelea, sino la rendición total. Sucedió una noche, después de la enésima llamada que mi hijo no me devolvió. Me senté en mi cama, con el teléfono en la mano, y las lágrimas que no había derramado en años brotaron sin control. El dolor de la soledad, el desprecio, el abandono, se hizo tan grande que me sentí como si mi corazón fuera a estallar. En ese momento, miré mi reflejo en el espejo y vi a una mujer derrotada, con los ojos hinchados y el rostro marcado por la tristeza. Y de repente, algo hizo clic. Me di cuenta de que no podía seguir así. No podía seguir mendigando un amor que no me querían dar. Me levanté, con una fuerza que yo misma desconocía, y me acerqué a la ventana. El cielo estaba oscuro, pero yo sentí que una nueva luz se encendía dentro de mí. Cerré los ojos y me dije a mí misma: Aurora, a partir de hoy, tu vida es tuya. No vas a volver a llorar por alguien que no te quiere. No vas a volver a humillarte por alguien que no te respeta. Fue una promesa silenciosa, un juramento que me hice a mí misma y que me dio una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mi primera acción fue simbólica. Fui a la sala y miré la foto de mi familia que estaba en la chimenea. Era una foto de mis hijos, mis nietos, mi esposo y yo, en un día de playa, riendo y felices. Con el corazón en la mano, tomé la foto, la saqué del marco y la puse en una caja en el fondo del armario. No la destruí, no la quemé, la guardé, como un recuerdo de lo que alguna vez fuimos, pero que ya no éramos. Fue mi forma de decir adiós a la familia que yo había soñado. El siguiente paso fue más difícil. Tomé mi teléfono y borré el número de mi hijo, de mi nuera y de mi nieta. Ya no los llamaría más. Ya no les rogaría por su amor. Ya no les enviaría mensajes que nunca contestaban. El silencio se hizo más grande, pero esta vez era un silencio que yo había elegido. Era un silencio que me daba paz, no dolor. Comencé a hacer pequeñas cosas por mí misma, cosas que me recordaban quién era yo, antes de ser una madre y una abuela. Volví a pintar, una pasión que había abandonado hacía décadas. Compré lienzos, pinturas, pinceles y me senté a pintar en el balcón, con la brisa en mi rostro y el sol en mis manos. La primera pintura fue una flor, la segunda fue un paisaje y la tercera fue un retrato de mi esposo, Miguel, sonriendo. Con cada pincelada me sentía más viva, más yo misma. El cambio no fue fácil y me tomó tiempo. Hubo días en que la tristeza me abrumaba y me sentía tentada a volver a llamar a mis hijos, pero me acordaba de las palabras de Luna, de la frialdad de mi hijo, de la maldad de mi nuera, y me daba fuerza para seguir. No podía volver a caer en el mismo pozo. Mi dignidad era lo único que me quedaba,
y no la iba a perder por nada del mundo. Comencé a salir de la casa, a caminar por el parque, a hablar con mis vecinos. Me uní a un grupo de mujeres de mi edad que se reunían para tejer y conversar. Allí, escuché historias de mujeres que habían pasado por lo mismo que yo, y me sentí acompañada, comprendida. Compartimos risas, lágrimas, consejos, y me di cuenta de que no estaba sola, que había un mundo allá afuera, lleno de personas que me amaban y me respetaban. Me negué a ser una víctima y me convertí en una sobreviviente. No quería venganza, no quería castigar a mis hijos, solo quería paz y dignidad. Quería vivir el resto de mi vida en paz, sin el dolor del desprecio. Yo sabía que merecía más, que merecía ser amada, respetada y feliz. No iba a permitir que nadie me quitara esa felicidad. Me inscribí en clases de baile y descubrí el placer de mover mi cuerpo, de escuchar la música, de reír con mis compañeros. Mi cuerpo, que yo pensaba que era un peso, se convirtió en una fuente de alegría. Mi mente, que yo pensaba que era vieja y lenta, se convirtió en una fuente de creatividad. El mundo se abrió para mí, y yo me abrí al mundo. Comencé a leer libros que nunca había tenido tiempo de leer, a escuchar música que nunca había escuchado, a ver películas que nunca había visto. Mi mente se llenó de nuevas ideas, de nuevas sensaciones, de nuevas emociones. El vacío que la soledad había dejado en mi corazón se llenó de vida, de conocimiento, de sabiduría. Me sentí más completa, más fuerte, más poderosa. Mi nieta me dijo que yo vivía en el pasado, pero se equivocó. Yo estaba construyendo mi futuro. Un futuro sin dolor, sin humillación, sin el veneno del desprecio. Un futuro lleno de amor, de respeto, de dignidad. Un futuro en el que yo era la protagonista y no un personaje secundario. Una mujer que había sido subestimada, pero que ahora estaba más viva que nunca. Y si alguna vez te has sentido como yo, con la necesidad de encontrar tu propia voz y tu camino, recuerda que no estás sola. Suscríbete y acompáñame en este viaje, porque juntos podemos dar voz a historias que necesitan ser contadas. El despertar que tuve en esa noche oscura me enseñó una lección que nunca olvidaré. La felicidad no se encuentra en los demás, se encuentra en uno mismo. No se encuentra en el amor de los demás, se encuentra en el amor propio. El amor, la paz y la felicidad estaban dentro de mí, esperando a ser descubiertos. Y esa es la herencia más grande que cualquier madre o abuela puede tener. Un día, mientras buscaba unos documentos viejos en el escritorio de mi difunto esposo, Miguel, me topé con una carta, escondida en el fondo de un cajón secreto que yo nunca había notado. La carta estaba sellada y dirigida a mí, con la letra de Miguel. Mi corazón se aceleró. La abrí con manos temblorosas y leí las palabras que mi esposo había escrito, como si fueran un mensaje del más allá. La carta, además de ser una declaración de amor, era una revelación. Miguel me explicaba que él sabía que el temperamento de nuestros hijos cambiaría después de su muerte, que ellos se alejarían de mí y que yo me quedaría sola. Por eso, él había planeado todo para que yo tuviera una vida tranquila y sin preocupaciones. Miguel me contaba que, años atrás, había invertido en un pequeño terreno que, con el tiempo y el crecimiento de la ciudad, se había convertido en una gran área comercial. Me reveló que esa propiedad generaba rendimientos mensuales considerables que él había depositado en una cuenta bancaria secreta, a mi nombre, para que yo tuviera la independencia financiera que él sabía que necesitaría. La herencia no era solo la cuenta bancaria, sino también un apartamento de lujo en la ciudad que él había comprado en secreto. Pensando en mí, lloré leyendo la carta. Lloré de tristeza por la ausencia de mi esposo, pero también de gratitud y de admiración por su previsión y su amor. Él había sido mi roca, mi apoyo, y su amor no se había ido con él, sino que se había transformado en una protección silenciosa. Él me había salvado de la indigencia, del abandono, de la soledad que mis hijos me estaban imponiendo. Él me había dado la oportunidad de reconstruir mi vida, de volver a ser la mujer que yo había sido. La carta también revelaba la existencia de un testamento, un documento legal que estipulaba que toda la herencia de Miguel era mía
y solo mía. Mis hijos no tendrían derecho a nada de su fortuna hasta después de mi muerte. Una medida que Miguel había tomado para protegerme de su avaricia. Mi esposo sabía que el dinero podría haber sido la causa de un conflicto entre nosotros y que mis hijos, motivados por la codicia, podrían haberme abandonado, como lo hicieron. Mi esposo era un hombre simple, pero muy astuto, que había sabido leer el alma de nuestros hijos. El testamento estaba escondido en el fondo de un cajón del escritorio, un lugar que nadie, excepto yo, sabía que existía. Al encontrarlo, sentí una mezcla de emoción y de sorpresa. El documento redactado por un abogado de confianza, el doctor Sánchez, era un mapa para mi nueva vida, una guía para la libertad. Me di cuenta de que mi esposo, Miguel, había sido el gran amor de mi vida, mi compañero, mi mejor amigo y ahora, mi salvador. Él había sido la única persona que había sabido leer en mi alma y que había sabido protegerme del dolor de la ingratitud. La revelación de este secreto no solo me dio un poder económico, sino también un poder emocional. Me di cuenta de que yo era más fuerte de lo que creía, que no necesitaba la ayuda de mis hijos y que podía valerme por mí misma. El resentimiento y el dolor que yo sentía por la traición de mis hijos se transformó en una fuerza silenciosa, en una voluntad de luchar por mi dignidad. No iba a permitir que mis hijos me arrebataran la herencia de mi esposo, ni mi paz. El secreto que Miguel me había dejado era como un tesoro escondido, que yo tenía que proteger con uñas y dientes. Mis hijos no podían saber nada, no podían sospechar nada. Yo tenía que ser más astuta que ellos, más inteligente, más fuerte. No quería venganza, solo justicia. Quería que mis hijos se dieran cuenta de lo que habían perdido, de lo que habían desperdiciado, de lo que habían abandonado. Quería que ellos vieran la mujer que yo era y la mujer en la que me había convertido. Mi primera acción fue contactar al doctor Sánchez, el abogado que Miguel había contratado. Le expliqué la situación y él me confirmó la autenticidad del testamento y la existencia de la cuenta bancaria y el apartamento. Él me dijo que mi esposo, Miguel, era un hombre muy inteligente y que había hecho todo lo posible para protegerme. Me sentí aliviada, segura, protegida y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía un propósito en la vida. Mi propósito era honrar la memoria de mi esposo, Miguel, y no permitir que mis hijos destruyeran todo lo que él había construido. La carta de mi esposo, Miguel, no solo me dio un poder, sino también una nueva visión de la vida. Me di cuenta de que la vida no es un regalo que los demás te dan, sino un derecho que uno mismo se gana. Que la felicidad no se encuentra en el amor de los demás, sino en el amor propio. Que la dignidad no se encuentra en la aprobación de los demás, sino en el respeto propio. La herencia de mi esposo era el comienzo de mi nueva vida. Una vida de libertad, de independencia, de paz. Una vida en la que yo era la protagonista y no un personaje secundario. El apartamento de lujo que Miguel había comprado se convirtió en mi santuario, mi lugar de refugio. Cuando me sentía sola o triste, me iba allí y me sentaba en el balcón, mirando la ciudad y pensando en mi esposo. Recordaba nuestros sueños, nuestras promesas, nuestros planes, y me daba cuenta de que, aunque él no estuviera conmigo, él siempre estaría en mi corazón, y que mi deber era vivir mi vida como él lo hubiera querido. El secreto de mi esposo, Miguel, me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Me dio la valentía de enfrentar a mis hijos, a mi nuera, a mi nieta. Me dio la paz de saber que yo no estaba sola. Me dio la esperanza de que, aunque la vida me hubiera dado un golpe duro, yo podría levantarme y seguir adelante. El secreto de mi esposo, Miguel, no era solo una herencia, era un regalo de amor, de sabiduría, de esperanza. Y yo, Aurora, no lo iba a desperdiciar. Con la carta y el testamento en la mano, mi primera acción estratégica fue contactar al doctor Sánchez, el abogado de confianza que mi esposo, Miguel, había contratado para redactar el testamento. Lo llamé a su oficina y le expliqué la situación, con la voz temblorosa, pero con la mente clara. Él me atendió de inmediato y me pidió que fuera a su oficina al día siguiente.
Al llegar, él me confirmó la autenticidad de los documentos y me explicó, con paciencia y claridad, el plan de mi esposo. Me dijo que Miguel, conociendo el temperamento de nuestros hijos, había preparado todo para que yo no estuviera sola ni desamparada. Me mostró los documentos que acreditaban la propiedad del terreno comercial, el apartamento y la cuenta bancaria. Mi siguiente paso fue tomar el control de mis finanzas. Con la ayuda del doctor Sánchez, abrí una cuenta bancaria a mi nombre y transferí todo el dinero que Miguel me había dejado. También firmé los documentos para tomar el control de la propiedad comercial y del apartamento. Me sentí como una mujer de negocios, no como una anciana desamparada. La sensación de poder y de control era embriagadora y me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El miedo y la tristeza se habían ido y en su lugar había una determinación silenciosa, una voluntad de luchar por lo que era mío. El doctor Sánchez me advirtió que mis hijos, al enterarse de la herencia, podrían intentar oponerse a la decisión de Miguel. Me dijo que era importante que yo fuera astuta, que no les dijera nada, que mantuviera mis planes en secreto. Me sugirió que continuara con mi vida de siempre, que no cambiara nada para que ellos no sospecharan. Yo, que siempre había sido una mujer de principios, me di cuenta de que, para sobrevivir en este mundo de avaricia y desprecio, yo tenía que ser una guerrera. Comencé a visitar la propiedad comercial, que se había convertido en un centro de negocios próspero. Hablé con los inquilinos, con los empleados, con la gente que trabajaba allí. Me di cuenta de que Miguel había construido un imperio, una empresa que generaba empleos y riqueza. Sentí una profunda admiración por mi esposo y una gran responsabilidad. Mi deber no era solo disfrutar de la herencia, sino también honrar el legado de Miguel. El apartamento de lujo que Miguel había comprado se convirtió en mi refugio. Lo visité en secreto, sin que nadie lo supiera. Me sentaba en el balcón, con una taza de café, mirando la ciudad y planeando mi próximo movimiento. El apartamento era una ventana a una vida que yo no conocía, una vida de riqueza, de comodidad, de libertad. Y me di cuenta de que mi esposo, Miguel, me había dado la oportunidad de vivir esa vida, una vida que yo me merecía. El plan que yo y el doctor Sánchez habíamos ideado era simple, pero efectivo. Yo continuaría con mi vida de siempre, fingiendo ser una anciana frágil y desamparada. Mis hijos no sospecharían, y yo tendría el tiempo y la oportunidad de preparar mi confrontación final. El plan era como un juego de ajedrez, en el que yo era la reina y ellos eran mis peones. La tensión entre mi plan y mi disimulo era palpable, pero me daba una adrenalina que me hacía sentir más viva. Hubo momentos en que el miedo me invadió. ¿Qué pasaría si mis hijos me descubrían? ¿Qué pasaría si ellos me arrebataban la herencia? ¿Qué pasaría si mi plan fracasaba? El doctor Sánchez me tranquilizó, diciéndome que los documentos eran sólidos y que mis hijos no podrían hacer nada. Pero el miedo, como una sombra, me seguía a todas partes. Yo, una mujer de 68 años, estaba jugando un juego peligroso, pero no tenía otra opción. Mi dignidad era más importante que mi miedo. Mi siguiente paso fue contratar a un detective privado para que investigara la vida de mis hijos, de mi nuera, de mi nieta. Yo quería saberlo todo, sus deudas, sus mentiras, sus traiciones. Yo quería estar preparada para la confrontación final. El detective, un hombre de confianza, me dio un informe detallado de la vida de cada uno de ellos. Y lo que descubrí me sorprendió. Mis hijos, que se hacían pasar por ricos y exitosos, estaban endeudados hasta el cuello. Y mi nuera, Luciana, era la responsable de todo. La tensión entre mi plan y mi disimulo era cada vez más grande. Cuando mis hijos me llamaban, yo fingía que estaba enferma, triste, desamparada. Ellos, sin darse cuenta de mi juego, se burlaban de mí y me trataban con desprecio. Yo, en silencio, los escuchaba y me daba cuenta de lo que ellos eran. Personas egoístas, codiciosas, sin amor en el corazón. El plan de mi esposo, Miguel, me dio la oportunidad de ver a mis hijos como realmente eran. El amor que yo sentía por ellos se había transformado en un resentimiento silencioso
en una determinación de luchar por lo que era mío. Mi esposo, que había sido un hombre simple pero muy astuto, me había dado la herramienta para mi venganza. Una venganza que no era por el dinero, sino por la dignidad. El plan de mi esposo, Miguel, fue el comienzo de mi nueva vida. Una vida de acción, de estrategia, de poder. Yo, Aurora, que había sido una mujer sumisa, se había convertido en una guerrera, que luchaba por su dignidad, por su paz, y no me detendría hasta que mis hijos se dieran cuenta de lo que habían perdido, de lo que habían abandonado, de lo que habían destruido. Mientras mis hijos creían que yo me consumía en la soledad y la tristeza, mi vida se había convertido en un juego de dos realidades opuestas. Para ellos, yo era la anciana frágil que vivía de recuerdos y que necesitaba su compasión, pero en secreto me estaba fortaleciendo, reconstruyendo mi vida y preparando el tablero para el enfrentamiento final. Mientras ellos pensaban que me sentía derrotada, en realidad estaba viviendo una vida emocionante, llena de actividades, y el contraste entre mi apariencia y mi realidad era una fuente de satisfacción silenciosa. Cuando mi hijo Miguel Jr. me llamaba, yo mantenía el tono de voz cansado y melancólico, quejándome de mi dolor en las rodillas y de mi soledad. Él me escuchaba con una indiferencia que ya no me dolía y me decía que me cuidara y que no me preocupara por nada. Mientras tanto, yo colgaba el teléfono y me iba a mis clases de pilates, donde mi cuerpo se movía con una agilidad que yo misma no reconocía. El sarcasmo sutil de la situación me hacía sonreír por dentro y me daba la fuerza para seguir adelante con mi plan. Un día, mi nuera, Luciana, me hizo una visita de cortesía y se sorprendió al ver mi apartamento tan limpio y ordenado. Yo fingí que había pasado toda la mañana limpiando y que estaba agotada. Ella me dijo que no me esforzara tanto, que yo ya no estaba en edad de hacer esas cosas. Yo la escuchaba en silencio y me daba cuenta de que ella no entendía que yo no era la mujer que ella creía que era. Mientras ella pensaba que yo era una anciana frágil, yo ya había firmado los documentos para tomar el control de la herencia de mi esposo, Miguel. Cuando mis hijos me preguntaban por mi salud, yo les decía que me sentía débil, que me dolía el cuerpo y que no tenía energía para hacer nada. Mientras ellos creían que yo estaba enferma, yo estaba en la oficina de mi abogado, el doctor Sánchez, planeando el próximo movimiento. La vida doble que yo vivía era como una máscara que yo usaba para protegerme del dolor y de la humillación. El contraste entre mi apariencia y mi realidad era una fuente de poder, de control, de dignidad. El detective privado que yo había contratado me traía informes sobre las deudas de mis hijos, de mi nuera, de mi nieta. Yo los leía en silencio, con una mezcla de tristeza y de indignación. Me di cuenta de que mis hijos no eran las personas que yo creía que eran. Eran personas egoístas, codiciosas, que solo se preocupaban por el dinero, por el poder, por el éxito. Yo me había sacrificado por ellos, y ahora ellos me pagaban con desprecio. En una de mis visitas al apartamento de lujo que mi esposo, Miguel, me había dejado, me senté en el balcón con una copa de vino y me sentí la mujer más feliz del mundo. La vista de la ciudad era hermosa, las luces brillaban como diamantes y yo me sentí en paz. Me di cuenta de que mi vida, que yo pensaba que estaba acabada, estaba a punto de comenzar. Yo no era una anciana frágil y desamparada. Era una mujer fuerte, inteligente, que había renacido de las cenizas. La tensión entre mi plan y mi disimulo era cada vez más grande, y yo sentía una adrenalina que me hacía sentir más viva. Cuando mis hijos me llamaban, yo fingía que estaba triste, que no tenía ganas de hablar, y ellos, sin darse cuenta de mi juego, me dejaban en paz. Yo sabía que el momento de la verdad se acercaba, y yo estaba lista. No quería venganza, solo justicia. Quería que mis hijos se dieran cuenta de lo que habían perdido, de lo que habían abandonado, de lo que habían destruido. Mi vida doble me había dado la oportunidad de ver a mis hijos como realmente eran. El amor que yo sentía por ellos se había transformado en un resentimiento silencioso, en una determinación de luchar por lo que era mío. Mi esposo, Miguel,
que había sido un hombre simple pero muy astuto, me había dado la herramienta para mi venganza. Una venganza que no era por el dinero, sino por la dignidad. El contraste entre mi apariencia y mi realidad era una lección para mis hijos. Ellos creían que yo era una anciana frágil, pero yo era una mujer fuerte, que había renacido de las cenizas. Ellos creían que yo vivía en el pasado, pero yo estaba construyendo mi futuro. Ellos creían que yo era una víctima, pero yo era una sobreviviente. La vida me había dado un golpe duro, pero yo me había levantado y estaba lista para mi confrontación final. Cuando me sentaba en mi apartamento, con la vista de la ciudad, yo me sentía como una reina que estaba a punto de dar un jaque mate a sus enemigos. El juego de la vida, que ellos pensaban que habían ganado, estaba a punto de cambiar. Y yo, Aurora, que había sido una mujer sumisa, se había convertido en una guerrera que luchaba por su dignidad, por su paz, y no me detendría hasta que mis hijos se dieran cuenta de lo que habían perdido, de lo que habían abandonado, de lo que habían destruido. El empoderamiento que yo sentía no era por el dinero, sino por la fuerza interior que había descubierto en mí. Si te has sentido subestimado, humillado, ignorado, siéntete parte de esta historia. Únete a esta comunidad de mujeres que se apoyan mutuamente y dan voz a sus propias historias. Suscríbete y comparte para que nadie se sienta solo. El momento del enfrentamiento llegó en una cena familiar que mi hijo, Miguel Jr., y mi nuera, Luciana, habían organizado. Fui invitada, pero con la advertencia de que no hiciera un drama y de que no arruinara la noche. Yo me vestí con un vestido sencillo, pero elegante, un vestido que yo misma había cosido, y me senté en la mesa, con una sonrisa en el rostro y la calma en mi corazón. La cena transcurrió con la misma indiferencia de siempre, con ellos hablando de sus vidas, de sus logros, de sus planes, sin siquiera mirarme. Pero yo estaba lista, tenía mis armas y sabía cómo usarlas. En un momento de silencio, mi hijo, Miguel Jr., me preguntó, con un tono condescendiente, cómo me sentía. «Mamá, ¿cómo estás? Te veo un poco pálida», me dijo con una falsa preocupación en el rostro. Yo lo miré a los ojos y le dije con una voz tranquila y serena, «Estoy muy bien, hijo. De hecho, nunca he estado mejor». Él no entendió mi respuesta y me miró con una expresión de sorpresa. «No entiendo, mamá», me dijo. «Pensaba que estabas triste, que te sentías sola». Yo sonreí y le dije, «Hijo, tú y tu esposa han hecho un gran trabajo al hacerme creer que estoy sola. Pero el amor de tu padre, Miguel, ha sido mi único compañero, y él me ha dado una herencia que me ha hecho feliz». En ese momento, la atmósfera en la mesa cambió. Luciana se puso pálida, y mi hijo Miguel Jr. me miró con una expresión de pánico. «No entiendo, mamá», me dijo. «Papá no nos dejó nada. La herencia es nuestra». Yo saqué de mi bolso un documento y lo puse en la mesa. Era el testamento de mi esposo, Miguel, que estipulaba que toda la herencia era mía, y solo mía. Los ojos de mi hijo y de mi nuera se abrieron de par en par, y el pánico se hizo visible en sus rostros. Ellos no podían creer lo que estaban viendo. «Esto no es posible», dijo Luciana con una voz temblorosa. «Este testamento es falso». En ese momento la puerta de la sala se abrió, y el doctor Sánchez, mi abogado, entró en la habitación. «Buenas noches», dijo con una voz tranquila. «Soy el abogado de la señora Aurora Valdés, y este testamento es auténtico. Fue redactado por el señor Miguel Valdés, en mi oficina, hace 5 años. Los rostros de mi hijo y de mi nuera se quedaron blancos como el papel. Ellos se dieron cuenta de que no podían hacer nada. Yo los miré a los ojos y les dije, con una voz que no era la de una madre, sino la de una reina: «Hijo, nuera, he sacrificado mi vida por ustedes. He renunciado a mis sueños, a mis deseos, a mi felicidad, y ustedes me pagaron con desprecio, con humillación, con abandono. Y ahora que yo soy la dueña de la herencia de su padre, ustedes no tienen derecho a nada». La indignación de mi hijo, Miguel Jr., era visible en su rostro. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto?», me dijo con una voz llena de furia. Yo lo miré y le dije, «Hijo, yo no les hice nada. Yo solo estoy tomando lo que es mío, y ahora
Es hora de que ustedes se den cuenta de lo que han perdido. En ese momento, saqué de mi bolso otro documento y lo puse en la mesa. Era un informe del detective privado que yo había contratado, que detallaba las deudas de mi hijo, de mi nuera, de mi nieta. La cara de mi hijo y de mi nuera se descompuso. «No lo puedo creer», dijo Luciana con una voz llena de pánico. «Mamá, ¿cómo pudiste contratar a un detective? ¿Cómo pudiste hacernos esto?» Yo la miré y le dije: «Nuera, yo no les hice nada. Ustedes se lo hicieron a sí mismos. Y ahora es hora de que ustedes paguen por sus errores». El dolor de mi hijo, Miguel Jr., era visible en sus ojos. «Mamá, por favor, no hagas esto», me dijo con una voz llena de súplica. «Hijo, yo no estoy haciendo nada», le dije. «Yo solo estoy tomando lo que es mío. Y ahora es hora de que tú y tu esposa se vayan de mi casa». Ellos se quedaron en la mesa, en silencio, con el shock y el dolor en sus rostros. Yo me levanté y me fui de la habitación, sin mirar atrás. Dejé el testamento y los documentos en la mesa, como una prueba de su derrota. La justicia había sido servida y yo me sentí en paz. La confrontación no fue por el dinero, sino por la dignidad. No fue por la venganza, sino por la justicia. Yo quería que mis hijos se dieran cuenta de lo que habían perdido, de lo que habían abandonado, de lo que habían destruido. La confrontación fue mi forma de decirles que yo no era una víctima, sino una sobreviviente. Yo había luchado por mi dignidad y había ganado. Mi nieta, Luna, intentó hablar conmigo, pero yo la detuve. «Luna, tú me dijiste que tu tiempo era para personas que construyen el futuro, no para ancianas que viven de recuerdos. Yo te doy la razón. A partir de hoy, la silla en mi mesa estará vacía para ti, porque yo no tengo tiempo para personas que no me respetan». Me fui de la casa, sin mirar atrás. Dejé a mi familia, a mi nuera, a mi nieta, con la vergüenza, el dolor y la humillación, y me sentí en paz. La salida de la casa de mi hijo fue silenciosa, pero resonante. Dejé a mi familia en la mesa, en shock y en silencio, con los documentos que probaban mi verdad. No hubo gritos, ni lágrimas de mi parte, solo una calma absoluta. Salí a la calle y sentí el aire frío de la noche en mi rostro, y me di cuenta de que mi corazón, que yo creía que estaba muerto, estaba latiendo con una nueva fuerza. La justicia, aunque dolorosa, era un bálsamo para mi alma. Al día siguiente, con el doctor Sánchez, fui a la casa de mi hijo, Miguel Jr., para ejecutar la orden de desalojo. Él y Luciana estaban pálidos, con los ojos hinchados de haber llorado toda la noche. Yo no sentí pena por ellos, solo la calma de la justicia siendo servida. El doctor Sánchez les explicó que según el testamento de mi esposo, la casa era de mi propiedad y que ellos tenían 24 horas para desalojarla. No hubo discusión ni pelea. Ellos solo se quedaron en silencio, con la vergüenza y el dolor en sus rostros. La sensación de alivio que sentí fue indescriptible. Mi hijo y mi nuera, que me habían tratado con desprecio por años, que me habían humillado, me habían abandonado, ahora estaban en la calle, sin nada. Yo me había vengado, pero no por el dinero, sino por la dignidad. La venganza no era un plato frío, sino un plato de justicia, que yo había servido con elegancia y con calma. La herencia de mi esposo, Miguel, se convirtió en mi santuario, mi lugar de refugio. La vendí y compré una casa de campo, con un lindo jardín, donde yo podía cuidar de mis flores y animales. Me alejé de la ciudad, de los recuerdos dolorosos, de las personas que me habían herido. Me sentí en paz, en calma, en un lugar donde nadie podía lastimarme. La vida que yo había soñado, una vida de paz y de tranquilidad, finalmente se había hecho realidad. Mi nieta, Luna, intentó contactarme, pero yo no contesté sus llamadas. Ella me escribió un mensaje, pidiéndome perdón, diciéndome que me amaba, que me extrañaba. Yo lo leí y no sentí nada. El amor que yo sentía por ella se había ido con las palabras que ella me había dicho. La silla en mi mesa, que yo le había prometido que estaría vacía para ella, estaba vacía, y no me arrepentí. El clímax de mi historia no fue la confrontación, sino la consecuencia de mi valor, de mi fuerza, de mi dignidad. Yo me había levantado,
y había luchado por mi vida, y había ganado. La vida que yo pensaba que estaba acabada, estaba a punto de comenzar, y yo, Aurora, que había sido una mujer sumisa, se había convertido en una guerrera que luchaba por su dignidad, por su paz. La herencia de mi esposo, Miguel, no era solo dinero, era un regalo de amor, de sabiduría, de esperanza, y yo, Aurora, no lo iba a desperdiciar. Yo había aprendido a amarme a mí misma, a respetarme a mí misma, a valorarme a mí misma, y esa es la herencia más grande que cualquier madre o abuela puede tener. La paz que yo sentí no era por el dinero, sino por la fuerza interior que había descubierto en mí. Si te has sentido subestimado, humillado, ignorado, siéntete parte de esta historia. Únete a esta comunidad de mujeres que se apoyan mutuamente y dan voz a sus propias historias. Suscríbete y comparte para que nadie se sienta solo. El despojo de mis hijos de la herencia no fue un acto de maldad, sino de justicia. Yo quería que ellos se dieran cuenta de que la vida no es un juego, de que las palabras tienen un peso, de que el amor no se compra con dinero. Yo quería que ellos se dieran cuenta de que habían perdido a su madre y que su avaricia, su egoísmo, su desprecio, los había dejado solos. Y eso para mí era la mayor victoria. El silencio de mi nueva casa de campo era un bálsamo para mi alma. El canto de los pájaros, el olor de las flores, el sol en mi rostro, me hacían sentir viva. Me sentí en paz, en calma, en un lugar donde nadie podía lastimarme. La vida que yo había soñado, una vida de paz y de tranquilidad, finalmente se había hecho realidad. Mi vida se había convertido en un reflejo de mi nueva postura. Ya no era una anciana frágil y desamparada, sino una mujer fuerte, inteligente, que había renacido de las cenizas. Ya no era una víctima, sino una sobreviviente. La vida me había dado un golpe duro, pero yo me había levantado y había luchado por mi dignidad y había ganado. La vida de Aurora, una madre traicionada, una abuela abandonada, es un recordatorio de que el amor propio y la dignidad son la mayor herencia que podemos tener, y que, aunque la vida nos dé un golpe duro, siempre podemos levantarnos y seguir adelante con la fuerza de nuestro corazón, con la sabiduría de nuestra alma. La vida, que yo pensaba que estaba acabada, había renacido. La casa de campo, con sus grandes ventanales que daban a un jardín florido, se convirtió en mi santuario. El aire fresco, el canto de los pájaros, el olor de la tierra mojada, me hacían sentir viva, en paz. Había vendido el apartamento de lujo que Miguel me había dejado, y con el dinero compré esta casa y la reformé con mis propias manos. El proceso de restauración de la casa fue para mí como un proceso de restauración de mi propia alma, una forma de reconectar conmigo misma, de curar mis heridas. Mi rutina se había transformado. Por las mañanas me despertaba con el sol y me iba al jardín a cuidar de mis flores, de mis árboles, de mis plantas. Sentir la tierra en mis manos y ver la vida que crecía era para mí una fuente de alegría. Había plantado un rosal en honor a Miguel y sus flores, rojas y hermosas, eran un recordatorio de nuestro amor. Por las tardes me sentaba en el porche con una taza de té y leía libros o escuchaba música, o simplemente me sentaba en silencio, disfrutando de la paz. La soledad, que antes era una carga, se había convertido en un regalo. Ya no me sentía sola, me sentía en paz. Tenía mi jardín, mis libros, mi música y, lo más importante, me tenía a mí misma. Había descubierto que la felicidad no se encuentra en la compañía de los demás, sino en la paz de la propia alma. El silencio de la casa ya no me asustaba, me abrazaba. El vacío de la soledad se había llenado de mi propia presencia, de mi propia vida. Mi nieta, Luna, intentó contactarme de nuevo, a través de una carta que me envió por correo. Ella me pedía perdón, me decía que me amaba, que me extrañaba, que quería que volviéramos a ser las de antes. Yo leí la carta y la guardé en un cajón, sin contestar. No la odiaba, pero tampoco la quería. El amor que yo sentía por ella se había ido con las palabras que ella me había dicho. La silla en mi mesa, que yo le había prometido que estaría vacía para ella, estaba
vacía. Y no me arrepentí. Mi vida se había convertido en un reflejo de mi nueva postura. Ya no era una anciana frágil y desamparada, sino una mujer fuerte, inteligente, que había renacido de las cenizas. Ya no era una víctima, sino una sobreviviente. La vida me había dado un golpe duro, pero yo me había levantado y había luchado por mi dignidad y había ganado. La vida que yo había soñado, una vida de paz y de tranquilidad, finalmente se había hecho realidad. Un día recibí una visita inesperada. Era mi hija, Sofía, que había venido del extranjero. Ella no sabía nada de lo que había pasado. Yo se lo conté todo, sin ocultar nada. Ella me abrazó y me pidió perdón en nombre de su hermano y de su nuera. Ella me dijo que no me había dado cuenta de lo que había pasado. Yo la perdoné y la abracé con todo mi amor. Sofía se quedó conmigo unos días y juntas reímos, lloramos, conversamos. Ella me ayudó a plantar un árbol en el jardín, un árbol que simbolizaba nuestra nueva vida. Sofía me dijo que la vida de su hermano y de su nuera se había arruinado, que ellos lo habían perdido todo, la casa, la empresa, el dinero, y que se habían quedado solos, sin amigos, sin dinero. Yo no sentí alegría por su desgracia, pero tampoco sentí pena. Solo sentí la calma de la justicia siendo servida. Ellos habían sembrado vientos y habían cosechado tempestades. Yo no era la causa de su desgracia, era la causa de su justicia. La vida de Aurora, una madre traicionada, una abuela abandonada, es un recordatorio de que el amor propio y la dignidad son la mayor herencia que podemos tener, y que, aunque la vida nos dé un golpe duro, siempre podemos levantarnos y seguir adelante con la fuerza de nuestro corazón, con la sabiduría de nuestra alma. El jardín que había construido era un reflejo de mi nueva vida. Cada flor, cada árbol, cada planta era un símbolo de mi renacimiento. Yo, Aurora, había renacido y era más fuerte, más sabia, más hermosa que nunca. Me uní a un grupo de mujeres de mi edad que se reunían para tejer y conversar. Compartimos risas, lágrimas, consejos, y me di cuenta de que no estaba sola, que había un mundo allá afuera, lleno de personas que me amaban y me respetaban. Mi vida social, que yo creía que estaba muerta, había renacido, y yo, que yo pensaba que no tenía amigos, tenía un círculo de mujeres que me amaban y me respetaban. La paz que yo sentí no era por el dinero, sino por la fuerza interior que había descubierto en mí. Si te has sentido subestimado, humillado, ignorado, siéntete parte de esta historia. Únete a esta comunidad de mujeres que se apoyan mutuamente y dan voz a sus propias historias. Suscríbete y comparte para que nadie se sienta solo. Yo, Aurora, que había sido una mujer sumisa, se había convertido en una guerrera que luchaba por su dignidad, por su paz, y no me detendría hasta que mi historia y la de muchas otras abuelas se contara. Mi vida no era solo mi vida, era una lección para todos aquellos que creían que los ancianos no valen nada. Yo, Aurora, era la prueba de que un alma no envejece, solo madura. Nunca se sintió tan poderosa como cuando se dio cuenta de que su dignidad valía más que el amor de sus hijos. La paz no era la ausencia de ruido, sino la presencia de su propia voz interior. Su soledad se había convertido en un jardín donde solo florecían el amor propio y la esperanza. El silencio de sus noches ya no era una condena, sino una bendición que le permitía escuchar la música de su propia alma. Ella no se había vengado de sus hijos, sino que se había vengado de la mujer que alguna vez fue. El amor propio es la única herencia que nunca te pueden robar y la única que te hace verdaderamente rico. Mi historia, la de Aurora, es la historia de muchas abuelas. Espero que te haya gustado y que te haya hecho reflexionar. No olvides suscribirte y compartir para que ninguna abuela se sienta sola.